El libro de Job, capítulo 1. Este libro de Job, aunque aquí en nuestro canon del Antiguo Testamento está después del libro de Esther, debemos entender que no es en forma cronológica que se está escribiendo este libro. O sea, hasta Esther llegamos nosotros, en cierta manera, en forma cronológica, desde Génesis hasta donde hemos visto los libros históricos. Aquí, en Esther, terminamos acerca de los libros históricos. Vamos a entrar en una porción de la Biblia que se le conoce como los libros de sabiduría, que también son poesía, en donde está el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, son considerados libros de sabiduría, que están escritos en poesía. Pero también hay otro libro en poesía que no está dentro de los libros de sabiduría, que está en los libros de profecía, que es Lamentaciones de Jeremías. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía occidental. La poesía occidental nosotros la heredamos en cierta manera de la poesía griega, en donde hay una métrica, donde hay una rima, hay un tiempo, hay un ritmo en la forma en la que se está hablando. Pero la poesía hebrea no tiene estas rimas, no tiene esta métrica, no tiene este ritmo, sino la poesía hebrea, el arte está en dar dos ideas que sean paralelas o que sean opuestas, que diga lo mismo con otra palabra. Por ejemplo, a ver si puedo encontrar aquí el Salmo, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Por ejemplo, estoy leyendo el Salmo 93. Es la misma idea, se repite otra vez con otras palabras. Y hay otros que son opuestas las ideas. Por ejemplo, el 97 también dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alegres en las muchas costas. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. O sea, en la poesía hebrea es así, repetir las ideas o contrarrestarlas. En los proverbios vemos mucho cómo se contrarresta, ¿verdad? Cuando está hablando de la persona que el necio habla mucho, pero el que se queda callado es aún tomado por sabio. Este contraste también es tomado como poesía. El libro de Job está escrito en prosa, el capítulo 1 y 2, que es el prólogo del libro de Job. Y luego el epílogo, que es al final, también está en prosa. Al final, ya en el capítulo 42, del versículo 7 en adelante, ya es prosa. Todo lo demás está hecho en poesía. Y por cuanto está hecho en poesía, hay gente que ha querido descartar a Job como un personaje real en la historia. Porque como está en poesía, pues dicen, bueno, ¿cómo puede ser un personaje histórico? ¿Cómo podemos poner un personaje en la historia cuando está hecho por un poeta? Obviamente se cree que el escritor aquí de Job fue un israelita, aunque el personaje de Job, como vamos a ver, es un gentil. No se menciona a Israel aquí para nada. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en Ezequiel, ahí se habla de Job. En el capítulo 14, versículo 13 dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de ella, del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y continúa hablando de esos tres como personajes históricos. También vemos que hay pasajes aquí en el libro de Job que se citan en el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Ahora, debemos entender un detalle. Cuando hablamos de la palabra de Dios, toda la Biblia es inspiración de Dios, pero hay palabras que no las dice necesariamente por inspiración divina alguien. Por ejemplo, cuando escuchamos las palabras de Satanás, pues ¿de quiénes son esas palabras? Pues de Satanás. No podemos decir que son de Dios porque es Satanás hablando. Pero en lo que viene la inspiración de la palabra de Dios es que nos está registrando las cosas correctas como están históricamente hablando. No obstante, por ejemplo, vamos a ver que aquí los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú incluso, hablan de conceptos reales. Sacan la conclusión equivocada, pero las premisas que utilizan son verdaderas, pero sacan la conclusión equivocada. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla que él confunde la sabiduría de los sabios, utiliza una frase que Elifaz está hablando
uno de estos amigos, que el Señor dice que están diciendo cosas incorrectas, pero están hablando con premisas verdaderas, pero sacando la conclusión equivocada. El personaje de Job se calcula que vivió en la época de Génesis. El libro no es tan antiguo, realmente no se sabe cuándo se escribió el libro. Hay algunos eruditos bíblicos que lo calculan por la época de la deportación de Babilonia, entre Jeremías y la deportación de Babilonia por esa época, porque dicen que el estilo literario se parece a esa época. Pero es muy improbable que eso sucediera así, porque en aquel entonces los israelitas eran bastante nacionalistas y no iban a escribir una obra que hablara de un gentil. En ese momento los judíos estaban tratando de identificarse como judíos, ¿verdad? Más bien se cree que en la época de oro de la poesía, que fue durante el reinado de David y especialmente el de Salomón, hubo una época de oro en donde hubo mucha poesía. De hecho, todo lo que escribe Salomón lo escribe en poesía, porque era la época de oro. En ese momento se calcula que este libro fue escrito por otros eruditos bíblicos, y yo creo que eso es lo más acertado, por cuanto estaba de moda y era la época de oro de la poesía, escribir esto en poesía. Ahora, esto también es una obra de teatro, en donde el prólogo lo canta un coro y después hay personajes que están interactuando, hablando lo que hablan los diferentes personajes. Y otro coro hablará lo que el Señor esté hablando también en poesía cuando al final habla con Job. En el libro de Génesis se narra un Jobab que es contemporáneo a Abraham. Entonces se cree más o menos que Job era más o menos contemporáneo de Abraham, de Isaac o de Jacob, por allí. No se sabe exactamente en qué época, depende de donde nosotros lo pongamos. Hay dos que se mencionan, Uz, aquí dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Uz fue un personaje y muchas de las tierras, de los lugares, tomaban el nombre de la persona, como Edom. Esaú también se llamaba Edom, pues todo el pueblo de Edom y el territorio de Edom era pues el territorio de Esaú, donde vivió él. Y vamos a ver que, por ejemplo, Elifaz, que es temanita de Temán. Temán era una ciudad importante en donde había mucha sabiduría. Era el centro de la sabiduría de aquel lugar y era justamente en Edom. Y es uno de los amigos que va a venir aquí a hablar con mucha sabiduría, con Job, pero como dije yo, con conclusiones equivocadas. Este libro nos va a hablar de la lección más importante y más antigua en la Biblia, que es que el hombre necesita arrepentirse delante de Dios, independientemente cualquiera que sea su situación. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que aquí el Señor va a utilizar, en este libro, va a cambiar la filosofía que tenía Job y la filosofía que tenían sus amigos en cuanto a cómo es Dios, a cómo reacciona Dios y justamente cuáles son las premisas bajo las cuales Dios trabaja. En realidad, no hay una respuesta a las preguntas que va a hacer Job aquí al fin de cuentas, pero va a estar interesante como lo vamos a poder ver. Entonces, entrando en el libro, nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entendamos aquí, este Job dice aquí que era perfecto y recto. Cuando dice perfecto y recto, no quiere decir que era un hombre sin pecado. Dios va a dar testimonio que efectivamente Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero está hablando, cuando dice perfecto, está hablando que era un hombre íntegro, que era un hombre recto, que era un hombre que estaba haciendo lo correcto, lo que él sabía, aunque sí pecaba. El mismo Job va a declarar que él sabe que peca. Pero nosotros debemos entender que cuando dice el Señor, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pues no nos vamos a poder acercar a la perfección de Dios, pero sí nos podemos acercar a la perfección de obedecer sus mandamientos, de mantenernos en su palabra, de hacer lo que Él dice que debemos hacer, aún con nuestras debilidades y con nuestra falla, porque Job pertenece a la naturaleza caída del hombre. Aún así, se puede llegar a la perfección. Cuando el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis, me parece que es la de Tiatira,
Dice, yo conozco tus obras, no las he hallado perfectas. Alguien puede decir, bueno, Señor, ¿y quién puede hacer las obras perfectas? Bueno, es que el Señor quiere que hagamos las cosas por amor a su nombre, con ese primer amor en nuestro corazón, para la gloria de Dios. Y aunque somos personas carnales y personas finitas, y que hacemos las cosas torpemente, para Dios lo estamos haciendo en una forma perfecta. Entonces nos dice que era un perfecto hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es importante, porque cuando realmente hay un temor de Dios en mi corazón, no se está refiriendo a un pavor de Dios. No es un temor que me va a llevar ¿cómo se llama? Congelarme, a inmovilizarme, sino es un temor reverente. Yo sé que Él es justo, yo sé que voy a tener que entregar cuentas delante de un Dios santo y justo. ¿Y qué es lo que ocasiona eso en mi vida? Que me aparte del mal. Realmente el verdadero caminar cristiano conlleva en sí un arrepentimiento que se muestra cotidianamente, todo el tiempo. Los frutos del arrepentimiento se tienen que estar mostrando en mi vida todo el tiempo, si no, puedo decir que no me he arrepentido. Entonces vemos a este hombre que con su muy limitado conocimiento de Dios, y digo muy limitado, mis amados, porque nosotros ahora tenemos la revelación completa. Vamos a ver que el mismo Job, en su queja, después de lo que le va a acontecer, va a decir, hombre, si yo supiera tan solo que el hombre va a volver a vivir, que después de la muerte va a volver a vivir, con eso me conformo, que me vengan todas las pruebas que vengan, porque aquí no termina todo. Pero Job no tenía ese conocimiento completo. No mucha gente en el Antiguo Testamento lo tenía. Ahora nosotros como cristianos tenemos una revelación completa. Ya sabemos que el Mesías vino para librarnos de todos nuestros pecados, para perdonarnos. Sabemos la revelación que nos ha dado el Señor. Pero Job, en su limitado conocimiento, era un varón perfecto y recto. Y vamos a ver que la calidad del amor que él manifiesta que tiene para con Dios es algo que nos va a sorprender. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Esto es una gran bendición, sobre todo para la gente de aquella época, ¿verdad? Que consideraban el tener muchos hijos como una gran bendición. Vemos que la mano de Dios está con él y le da 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Las ovejas eran consideradas como algo bastante preciado, porque la leche de las ovejas eran considerado como un alimento bastante fino, ¿verdad? La leche de las asnas también, ¿verdad? En nuestra época pues no tomamos eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces era considerado como algo de bastante riqueza el tener asnas y tener ovejas para producir mucha leche, e incluso la leche de camello. Pero bueno, yo no la he probado ni me interesa probarla, ¿verdad? Pero también era considerado bastante especial. Y dice que era aquel varón más grande que todos los orientales. No sabemos exactamente qué tanto abarcaba el terreno que nos están hablando aquí de los orientales, ¿verdad? Pero obviamente era el varón más rico que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esto no quiere decir que todos los días, o sea, son 7 hombres, no quiere decir que a uno le tocaba el lunes, a otro el martes, el miércoles, el jueves, y que estaban de banquete todo el año, todos los días. Tampoco quiere decir que iban en el día de su cumpleaños o algo así por el estilo, pero sí que tenían con frecuencia este tipo de banquetes. Notemos que no se nos dice aquí que hay abuso en la comida o en la bebida. Solamente está hablando de la prosperidad que tenía Job, era tal que sus hijos podían hacer banquetes cada vez que se le pegaba la gana a uno. En su día puede haber sido que simplemente uno decía, oye, voy a tener un banquete la semana que viene, el martes, ok, pues en ese día iban todos allí. Y eran personas que estaban disfrutando los bienes que tenía su padre, y pues todo el mundo participaba de los banquetes que tenían. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. O sea, Job los llamaba, enviaba y los traía para santificarlos. Job aquí está funcionando
como un sacerdote en su propia casa, que era la costumbre de aquel entonces, así como Abraham funcionaba como sacerdote en su propia casa también, ¿verdad? Era la costumbre de la gente de aquel entonces, sobre todo antes de que tuviésemos los sacerdotes como los vamos a tener más adelante en el orden levítico cuando venga la ley. Esto es muy anterior a la ley. No se menciona a Israel para nada en el libro de Job. Si Israel ya existiera se hubiese mencionado, pero no se menciona para nada. Es muy anterior a todo esto. Entonces, ¿qué hace Job? Va y los llama para santificarlos. ¿Qué quiere decir esto de santificar? Estaba yo estudiando la palabra en el contexto que está aquí en el libro, y quiere decir que él los confrontaba de alguna manera, no regañándolos, sino llevándolos a orar, a reconocer si habían hecho algo malo, a escudriñar sus vidas delante de Dios. O sea, era un proceso sin prisa para que los jóvenes se presentasen delante de Dios, porque dice aquí: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Saben qué? Aquí nos deja ver una ventana el Señor de algo importante que nosotros tenemos que hacer con nuestra propia familia. O sea, vivimos en un mundo en donde ya es costumbre que los hijos llegan a una cierta edad y se van de la casa, ¿verdad? No era la costumbre de aquel entonces, o aunque estuviese cada uno en su casa, tal vez, obviamente me imagino que cada uno tenía su lugar en donde vivían, y no vivían todos ahí con el papá, sino vivían en sus lugares, pero vivían cerca de alguna manera. Había, porque el papá tenía esta labor de sacerdote y de jefe del clan. Algunos piensan que incluso Job pudo haber sido una especie como de rey. Hay un Jobab que se menciona en la Biblia, que fue rey de Edom también en un tiempo. Como dije yo, no sabemos en qué época exactamente, pero se calcula, porque no se menciona Israel ni se menciona la ley, que es en la época del Génesis, más o menos contemporáneo a Abraham. Así que podemos entender que Job, como la vamos a ver también en algunas de las descripciones que vemos de lo que se va a hablar durante la plática de Job con sus amigos, era una persona que tenía mucho poder, potestad sobre la gente que estaba allí, como si fuese un gobernante, como si fuese un rey. Entonces, él manda llamar a sus hijos, los santifica, y los hijos tienen que obedecer, tienen que llegar allí para escuchar lo que el padre va a decir. Pero fíjense lo que dice aquí: ofrece holocaustos conforme al número de todos ellos. Decía yo, en nuestra época, nuestros hijos a veces crecen, se van, y probablemente no estén caminando el camino del Señor. Probablemente estén haciendo otra cosa. Probablemente ya se nos escaparon de las manos y no tenemos oportunidad de volverlos a tomar. Y nos podemos desesperar, porque eso es posible que suceda en nuestra vida, que nos desesperemos y digamos: pues ahora ya no puedo hacer nada, se me fue la fuerza. Pero ¿saben qué? Aquí hay algo, y yo he visto yo testimonios. Nuestros hijos, aunque se vayan y dejen el camino del Señor, hay una semilla que se ha quedado allí todavía. Tal vez no está produciendo su fruto porque no se está regando propiamente. Fíjense que lo que está diciendo Job aquí es fuerte. Dice: quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. No es un pecado ligero, es algo fuerte. Yo no sé lo que mis hijos están haciendo cuando yo no estoy con ellos. Es más, como aunque esté con ellos, no sé lo que están pensando en sus corazones, no sé lo que están sintiendo. Vamos a ver que Job no reacciona contra Dios negativamente, sino positivamente. La integridad de Job la va a mantener hasta el final. Pero él no sabe cómo son sus hijos en el interior, o tal vez sí. Tal vez sí sabe, y porque sabe está preocupado. Porque a veces como padres nos podemos desesperar de que nosotros tenemos ese amor y esa intención, esa intensidad de servir al Señor y de ser sensibles a ciertas cosas. Y a veces esa presión a nuestros hijos como que: ya, déjame respirar, ¿verdad? Pero nosotros nos desesperamos porque queremos que tengan esa pasión que nosotros tenemos para el Señor. Pero ¿qué hace Job? En vez de desesperarse, él ofrece sacrificios y holocaustos al Señor y ora por ellos, intercede por ellos, y está como todo
padre y madre amorosos, o abuelos, ¿verdad? Por los nietos, o por los sobrinos, o por los parientes, o hermanos, o padres, familiares. Estar intercediendo. ¿Saben qué, mis amados? La intercesión es algo fuertísimo. Yo he visto testimonios de personas que dice uno, ya, no hay más, esta persona nunca va a recibir al Señor. Ya se le ha hablado de 1000 maneras, ya se le ha hecho de tal y cual forma, y parece que es como un bloque de granito, no le entra por ningún lado. Y nos podemos dar por vencidos, a decir, pues ya. Yo he escuchado gente que dice, pues lo entrego a Satanás. Cuidado, para que Satanás lo sacuda y de ahí que se estrelle. Y a veces en la desesperación, ya Señor, haz lo que sea, ¿verdad? Que sufra un accidente, lo que sea, con tal de que reaccione. Bueno, podemos orar de esa manera también, ¿verdad? La Biblia no dice que no, pero el tema es que Job no se daba por vencido. Y él estaba constantemente no sabiendo la vida que van a llevar sus hijos. Él va a perder a su familia, como vamos a ver en un momento más, a todos estos hijos por los cuales él está orando. Y va a ser un tremendo puñal en el corazón de Job, porque podemos ver el amor que tiene para con ellos, ¿verdad? Y perderlos en un solo momento va a ser algo terrible. Y tal vez él no sabe si hay una vida después, más adelante. Pero es triste a veces cuando perdemos un ser querido y no sabemos cuál es su condición espiritual, a dónde va. Ahora nosotros como cristianos sabemos que hay una vida después de la muerte y somos personas eternas. Nos morimos, pero continuamos viviendo. Y depende de qué hicimos con nuestra vida aquí, si recibimos a Cristo como nuestro Salvador, si fuimos obedientes a sus estatutos, qué es lo que va a suceder. Pero Job no se da por vencido y continúa orando y continúa haciendo sacrificios, y dice, se levantaba muy de mañana para hacer esto. O sea, es una labor constante, y no nos podemos dar por vencidos, mis amados. Es más, hay que estar orando con confianza. El Señor nos ha enseñado acerca de orar y no desmayar. Fíjense lo que dice cuando habla acerca de la viuda. Dice, esa parábola el Señor la dio para que oremos y no desmayemos. A veces desmayamos antes de orar y ya venimos a orar desmayados. Ay, Señor, ayúdame, pero como que estamos orando, pensando, pero no me vas a responder, porque mi hijo, mi hija, mi marido, mi esposa, mi pariente está más duro que un granito, como dije, ¿no? Pero tenemos que orar y no desmayar, sabiendo, como dice en Filipenses, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y tenemos que orar con toda oración y ruego, descansando, sin estar afanados, sabiendo que Dios tiene control de todas las situaciones. Y ¿saben qué? Vamos a ver el fruto. Como dije yo conozco personas que uno dice, esta persona jamás ya no tiene remedio, pero después cuando uno lo ve, oye, de verdad, y no desmayemos ahí. Job capítulo 1, versículo 6, acabamos de ver cómo nos habla aquí de quién es Job, cómo es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, más rico que todos los orientales, que intercede por sus hijos. Y de aquí nos pasamos del terreno de la tierra a algo que muy rara vez nos es dado, mis amados, que es el trasfondo espiritual que nosotros no vemos, y a veces porque no lo vemos, no pensamos que está allí. No vemos las luchas que hay en los ámbitos celestiales por nuestra causa. ¿Sabías tú que por tu propia causa hay un pleito? Satanás está acusándote delante de Dios. Y como vamos a ver aquí, Satanás anda al acecho, es el acusador, el adversario, que viene a atacarnos, pero vamos a ver que solamente puede hacer aquello que Dios le permite hacer. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los hijos de Dios? Bueno, a los ángeles en este libro se le llama los hijos de Dios. A los ángeles. No pensemos que son hijos de Dios como es el Hijo, que es parte de lo que es Dios, ¿verdad? Una de las personas de la Trinidad. Es el Hijo unigénito. ¿A cuál de los ángeles, dice el Salmo, dijo el Señor, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy?
aunque aquí se les llama hijos de Dios, bueno, a nosotros también se nos llama hijos de Dios. Nos dice Juan que somos hijos de Dios, que no sabemos cómo vamos a ser después, pero que le vamos a ver y vamos a ser transformados porque seremos semejantes a Él. Pero aquí se está refiriendo a los ángeles y obviamente viene delante, entre ellos Satanás. No sabemos si se tienen que reportar cada cuánto tiempo, no se nos dice más que eso. Pero hay un momento en donde se están reportando todos los hijos de Dios y viene entre ellos Satanás. Eso quiere decir que Satanás tiene hasta ahora acceso al cielo. Muchos ven a Satanás como un tipo así, con una pijama roja, unos cuernos y una cola, un trinche y rey del infierno. Satanás no está en el infierno y yo no sé si ha estado en el infierno y no quiere estar en el infierno. No, Satanás anda rodeando la tierra y tiene acceso al cielo. Y va a haber un momento en donde el Apocalipsis dice que va a ser lanzado del cielo y no va a tener oportunidad de volver allí. Y va a regresar a la tierra con mucha ira. Y dice, ay de los moradores de la tierra que quedan aún ahí, porque Satanás viene con mucha ira sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, aquí todavía tiene acceso. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? El Señor ya sabía de dónde venía, pero le está pidiendo cuentas. Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, notemos que Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos lados, puede estar en un solo lugar a la vez, no es omnisciente, no lo sabe todo, no es todopoderoso, no tiene todo el poder. Y le dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, fíjense lo que está pasando en este momento y cuando lo vemos desde el punto de vista como lo vamos a estudiar aquí, nos va a parecer un poquito raro. Pero abramos nuestra mente y que el Señor nos dé sabiduría para entender lo que está sucediendo aquí. En cierta manera, Dios es el que está, de alguna manera, provocando a Satanás. O sea, tal vez Satanás hubiera dicho, ¿qué estás haciendo en la tierra? Rodear la tierra y andar por ella. Muy bien, a ver, ¿y tú qué has hecho? El otro de sus hijos, otro de los ángeles y Satanás se va por allí. Pero dice, ¿ya consideraste a mi siervo Job, que es un varón perfecto? Y la palabra que utiliza, consideraste a mi siervo Job, es una palabra militar, que significa, ya has estado acechando y estudiando a ver de qué manera lo puedes acusar y de qué manera lo puedes atacar, de qué manera lo puedes tentar para hacer caer. ¿Lo has estado considerando? Y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso Job te está temiendo gratuitamente? Lo has bendecido, lo has protegido, lo has hecho el hombre más rico, no me permites que yo me acerque a él. O sea, en otras palabras le está diciendo, él es un mercenario, él es un interesado, solamente te está sirviendo a ti y es íntegro para contigo porque tú le estás enriqueciendo. Pero quítale las cosas materiales que tiene allí, déjame que quítale eso y vas a ver que una vez que le quites los bienes, él va a blasfemar en tu misma presencia. Ahora notemos un detalle, porque Satanás va a decir lo mismo. ¿Acaso teme Kenny a Dios de balde? ¿O acaso Yolanda teme a Dios de balde? Va a decir lo mismo. Y ¿saben qué? Está bien que nosotros digamos, no, yo no estoy temiendo a Dios de balde, pero mis valores no son materiales. Mis metas son espirituales. Está bien hacer tesoros, pero no en la tierra, sino en el cielo. Está bien tener metas, pero no metas terrenales, sino metas celestiales, espirituales. O sea, nosotros no servimos a Dios de balde, tenemos un interés, y es un interés santo, es un interés bueno, que es el interés espiritual en las cosas de Dios. Porque Satanás va a venir a acusarnos. Hay gente que dice, no, yo aunque no reciba nada en el cielo, aunque yo me muriera y no hubiera eternidad, yo voy a servir al Señor de cualquier manera. Bueno, el Señor no nos ha pedido hacer eso. Es más, dice Pablo, si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración, porque nos estamos apartando de las cosas de este mundo para vivir una vida así santa y apartada, porque estamos pensando en la vida posterior. Y si no hay vida posterior, somos dignos de la conmiseración de toda la gente, ¿verdad? Así que está bien que tengamos esas metas. Pero dice aquí, tú le has dado bendición a los trabajos de sus manos, se desbordan por la tierra todos sus bienes.
Pero extiende ahora tu mano y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense la acusación que está haciendo el diablo de Job. Lo está acusando de ser un interesado. Está diciendo, sí, yo ya lo estudié. ¿Y sabes qué? El tipo es un interesado. Quítale lo que tiene y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Aparentemente el diablo está engañando o de alguna manera también incitando a Dios a hacerle un mal. Pero no es así. Todo va dentro del plan de Dios y lo vamos a ver en un segundo más. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Nuevamente, no se nos dice que estaban comiendo y bebiendo en exceso, ¿ok? No estemos pensando que porque andaban pecando allí va a venir la tragedia, no. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Los sabeos eran un grupo nómadas, no los confundamos con la tierra de Sabá del África, que está muy distante. Algunos comentaristas dicen que eran de allá, no, eran nómadas que vivían en aquella época y se dedicaban al pillaje. Entonces este tipo de gente es la que vienen ahí, matan a los criados y Satanás permite que solamente escape uno para que le lleve la mala noticia a Job. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, o en otras palabras, rayos cayeron en una tormenta del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Notemos que Satanás es un ser poderoso. Como dije yo, no es omnipotente. Dios lo refrena. Por eso dice, lo tienes cercado, no me permites que yo me acerque. Solamente Satanás puede hacer aquello que el Señor le permite hacer. Pero el poder que tiene aquí para incitar a estas personas a hacer el mal, como lo va a hacer después del milenio, incitar a todas las naciones para que se rebelen contra el Señor, para hacer que desciendan rayos en una tormenta y consuman a la gente. O sea, es un personaje bastante poderoso. Pero no hay que tenerle miedo, solamente hay que resistirle. La Biblia no nos dice que debemos de temer al diablo, está ya vencido, el Señor ya lo venció. Solamente necesitamos resistirlo y se va a ir, sabiendo que Dios lo tiene controlado. Pero en este caso, permite que todas estas cosas sucedan. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hace? Adoró. Increíble. Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No al vientre de su madre, sino a la tierra se está refiriendo, porque no va a regresar al vientre de su madre. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense, Satanás estaba diciendo, quítale todo lo que tiene y vas a ver que va a blasfemar en tu misma presencia. ¿Y saben qué? ¿Qué haríamos nosotros? Si estuviéramos en los zapatos de Job, ¿qué hubiéramos hecho? Si estamos pensando, Dios me ha bendecido y ahora me quita todo. Yo conozco gente que ha blasfemado en nombre de Dios, que se han apartado de Dios porque no les concedió el capricho que le estaban pidiendo. Pero Job aquí reconoce una cosa. Fíjense que adoró a Dios. Esta no fue la adoración como la de María, hermana de Marta y de Lázaro, que por el gozo que tenía de las palabras que escuchó del Señor, va y derrama ese perfume de nardo puro, quebrando su frasco de alabastro sobre el Señor. O como el gozo que tenía David, que el Señor lo sacó de estar detrás de las ovejas para hacerlo rey de Israel y poder traer el arca de Jerusalén a Israel, porque estas son acciones de felicidad. Pero aquí Job está adorando en una situación de tragedia. Todos sus hijos murieron. ¿Saben qué? Yo les aseguro que Job hubiera dicho, ¿sabes qué? No me importa perderlo todo, pero mis hijos. Yo me acuerdo cuando mi hermano mayor murió.
De 41 años murió mi hermano mayor. Mi madre estaba destruida. Ella hubiera dado cualquier cosa, lo que fuera, porque su hijo no muriera. ¿Se imaginan? Job, después de que pierde todo, está con este dolor y todavía le llegan con la noticia de que no se le murió un hijo, se le murieron todos en un solo momento. Es un golpe fuertísimo, fuertísimo. ¿Y qué hace él? Adora. ¿Y saben qué es lo que dice? En vez de blasfemar, como dijo Satanás, va a blasfemar, dice: yo adoro porque Jehová primero me dio. No dice me quitó. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, él reconoce: desnudo salí del vientre de mi madre. Yo no tengo nada, nada me pertenece. Lo que tengo es porque Dios se le antojó y me dio. Y ahora me lo quita. Él sabe lo que está haciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda forma vemos nosotros de este hombre tan increíble. Y dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no está diciendo: Dios no tiene ningún propósito con esto. Él sabrá lo que está haciendo. Mis amados, nosotros reaccionamos así. Cuando pasamos por una tragedia, cuando el Señor no nos responde como queremos, cuando el Señor nos hace pasar por X prueba, decimos: Dios sabe lo que está haciendo, o nos quejamos contra Dios. Tal vez no llegamos al punto de blasfemar, pero sí al punto de quejarnos: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y yo qué te hice? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora, ¿saben qué? Aquí hay un versículo, de un versículo saltamos al otro, pero aquí no es de un día para el otro. No sabemos cuánto tiempo está Job llorando su tragedia antes de que viene este otro momento aquí. No sabemos, pero yo imagino que pasó una cantidad de tiempo. Y en esa cantidad de tiempo Satanás estaba esperando: ok, ahorita este tipo adoró al Señor y dijo todo eso, pero deja que le llegue, deja que le empiece, porque muchas veces las tragedias tardan un poquito en que nos empiecen a cortar y a penetrar, pero Job se mantiene en su integridad, tanto así que dice aquí que dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara? ¿Cómo? Sin causa. ¡Wow! ¿Por qué razón pasó eso a Job? ¿Por qué razón Dios permitió que Satanás arruinara a Job? No había una razón aquí, dice. Sin causa. Sin causa. Eso no nos gusta escucharlo. ¿Cómo, Señor? Y así nada más, gratuitamente. Ay, Dios mío. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esta palabra piel por piel era un refrán que se utilizaban entre los mercaderes, o sea, para cambiar una cosa por otra, ¿verdad? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, en cierta manera, ok, sus hijos, perdió todo lo que tiene, y cuando con sus hijos él hubiera dicho: bueno, mira, te cambio todo lo que tengo por mis hijos, pero no me quites a mis hijos. Pero de cualquier manera, aunque se murieron sus hijos y perdió todo, el hombre dará todo lo que tenga por su salud, por su vida, Extiende tu mano ahora y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Todavía Satanás está acusando a Job en algo que Dios sabe que no es cierto. ¿Y saben qué? El diablo nos acusa a nosotros delante de Dios de cosas que no son ciertas, pero también nos acusa de cosas que son ciertas. Y es ahí donde nos tenemos que poner a cuentas con el Señor, porque cuando nos acusa de cosas que son ciertas, pues estamos mal. O sea, Él es el acusador. Cuando dice aquí Satanás, habla del adversario, y tiene el artículo el adversario. O sea, es el adversario. Y el Señor le dice: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Imagínense, la única prohibición que tiene. Vamos a irlo viendo más adelante, las enfermedades de Job que van a tener, que son muchas. La única prohibición que tiene aquí Satanás es guardar su vida. O sea, realmente lo va a perjudicar. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea,
Imagínense ustedes, está desde la cabeza, desde los plantas de los pies hasta la cabeza, todo lleno de llagas, rascándose con un tieso que se encontró allí, porque está sentado en ceniza. Esto quiere decir, lo echaron fuera de la ciudad a Job, porque lo vieron, se desfiguró, se ennegreció su piel, él lo va a decir más adelante, y le salieron ámpulas con pus, y lo echaron a donde estaba el basurero, donde se quemaba la basura, ahí era donde estaba la ceniza, y ahí encontró un pedazo de un tieso para estarse rascando y sacarse la pus de las llagas que tenía. En esa situación está este hombre Job, ahí. Entonces le dijo su mujer, su amada mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense, notemos esto que es importante, porque aquí Satanás utiliza a su mujer, ya que él no reacciona, toma a esta mujer, que obviamente es carnal, para decirle a Job lo que tiene que hacer. ¿Retienes tu integridad? ¿Así te estás pagando al Dios que tú dices que estás sirviendo? Maldícelo. Es lo que quería Satanás, que blasfemara el nombre de Dios. Y muérete, ya deja de sufrir. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? O sea, no es que Dios esté trayendo el mal a nuestra vida para perjudicarnos. No. Ahora vamos a ver, nada más terminemos con esto. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Imagínense, no lo conocieron de tan desfigurado que estaba, y como era la costumbre en el oriente, lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era grande. Y tal vez esto es lo más sabio que hicieron estos amigos de Job, porque más adelante van a empezar a decir un montón de cosas que Job va a decir: ¿por qué no mejor se callan? ¿Verdad? ¿Por qué sufren los justos, mis amados? Una razón es porque vivimos en un mundo caído. Otra razón es porque Dios nos está corrigiendo. El Salmo 119, 67 dice así: antes que fuera yo humillado, dice aquí la Reina Valera, en la versión internacional dice: antes que yo hubiese sido afligido, ¿verdad? Descarriado estaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, es para corregirnos. El Señor utiliza también el sufrimiento para producir virtudes en nosotros, como dice también en Santiago: gócense cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, constancia. Mas tenga paciencia y perseverancia la obra completa, para que seáis perfectos y cabales. El Señor está también para construirnos, no solamente para corregirnos, sino también para construirnos. También para que sea glorificado el Señor en su santidad. Por ejemplo, cuando en Juan capítulo 9 le preguntan los discípulos: ¿y este hombre que nació ciego, por qué nació así? ¿Que pecó él o sus padres? Dijo: no, sino para que el poder de Dios sea manifestado. Cuando el Señor responde a nuestras necesidades. Pero también es para probar nuestro amor y confianza en Dios, como es en el caso de Job, y como fue en el caso de Abraham, cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Para decir: Dios sabe lo que está haciendo y yo confío en Él. No entiendo por qué estoy pasando por esto, pero Dios sí sabe. El sufrimiento nos acerca a Dios. Mucha gente, cuando está sufriendo alguna prueba, alguna tragedia, es cuando se acerca al Señor, ¿verdad? Y les digo también un detalle, que nos acerca a Dios, y es una bendición cuando sufrimos así, para acercarnos a Dios. Es una gran bendición. ¿Sabían ustedes? Las canas y las arrugas son una bendición. ¿Saben por qué? Porque cuando nos vemos en el espejo y nos vemos con más arrugados, cuando vemos las canas y las arrugas, el Señor nos está diciendo: ya te queda poco tiempo para acercarte a mí. ¿Estás preparado? ¿Se imaginan ustedes qué sería que no envejeciéramos nunca y de repente plop, caemos y estamos delante de la presencia de Dios? Pero así el Señor nos está haciendo ver que nos estamos acercando al Señor.
Y debemos prepararnos. Nos queda menos tiempo adelante que nos quedó atrás. Entonces, bueno, debemos estarnos preparando para encontrarnos con nuestro Salvador y no ver el momento de la muerte como un momento de dolor y de nerviosismo, sino verlo como dice Pablo: si el Señor me quiere llevar, para mí el morir es ganancia. Y vamos a ver que el sufrimiento aquí de Job, el Señor no lo responde a Job porque pasó por lo que está pasando, pero vamos a ver la bendición de Job. Vamos a ver cómo el Señor va a bendecir a Job el doble de lo que tenía al final, con mayor respeto, pero sobre todo con el conocimiento de Dios, y le va a corregir su filosofía y su doctrina que él tenía en su mente. Debemos tener la confianza en el Señor. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Absolutamente todas. Y si tenemos confianza en nuestro Dios, vamos a decir: ok, Señor, lo que tú quieras. Vamos a orar como oraba el Señor. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, porque tú sabes, Señor, lo que más me conviene, y yo creo que tú me amas con un amor perfecto, y entonces me dejo en tus manos y me abandono sabiendo que tú tienes lo mejor para mí. El Señor no se va a ensañar con nosotros por eso, al contrario, nos va a corregir, nos va a levantar y nos va a hacer crecer espiritualmente, y cuando le veamos cara a cara en aquel día, vamos a estar extremadamente agradecidos por las pruebas que pasamos aquí, por las aflicciones que pasamos aquí, en el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por tu amor infinito, en el cual descansamos y confiamos que todas las cosas realmente nos ayudan para bien, Señor. Hay cosas que no entendemos, pero las que no entendemos, Señor, las dejamos allí. Las ponemos a tus pies, sabiendo que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Te amamos, y te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Qué privilegio tan grande. Bendito, bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.